El video de hoy va a ser un tanto análogo al video número 3. Análogo en el siguiente sentido. Si recuerdan, en el video 3, ¿qué hicimos? Definimos la gráfica complemento de una gráfica, que es, pues, una gráfica nueva que se define a partir de una gráfica dada G. Lo mismo vamos a hacer el día de hoy. Vamos a definir la gráfica de líneas, que es una gráfica nueva que se define a partir de una gráfica dada G. También vimos en el video 3 diferentes operaciones dadas dos gráficas, como la unión disjunta, la suma, y algunos nombres que suelen usarse para casos particulares útiles o interesantes. Lo mismo vamos a hacer en el video de hoy con otras operaciones, pero quiero recordarles y enfatizar, como les dije en el video número 3, que la notación y la nomenclatura no es estándar, se puede encontrar de maneras diferentes en diferentes lugares. Vamos a comenzar con la gráfica de líneas. La gráfica de líneas es una nueva gráfica que se define a partir de una gráfica G, se denota por L de G y se define de la siguiente manera. Los vértices de mi nueva gráfica, el conjunto de vértices de mi nueva gráfica va a ser el conjunto de aristas de mi gráfica original. Y ahora les tengo que decir cuándo dos vértices de la nueva gráfica son adyacentes. Dos vértices de la nueva gráfica, pues, son dos aristas de la gráfica original y vamos a decir que estos son adyacentes cuando la intersección de estos dos conjuntos es vacía. Recuerden que estas, la arista E y la arista E' de la gráfica original, pues están definidas como parejas no ordenadas de vértices en G o bien como subconjuntos de cardinalidad 2 del conjunto de vértices de la gráfica original. Entonces tiene sentido hablar de esta intersección de conjuntos. Ahí tienen la definición y como siempre, pues para comenzar a entenderla y a familiarizarnos con ella, pues vamos a hacer ejemplos. Vamos a comenzar con un ejemplo sencillo. Esta es la gráfica G y queremos dibujar, construir o visualizar la gráfica de líneas de esta gráfica G. Entonces, fíjense, ¿quiénes van a ser los nuevos vértices? Voy a tener un vértice por cada arista de G. Aquí se las puse. El vértice 1, 2, el vértice 2, 3, 3, 4, 1, 3. ¿Y cuándo voy a hacer adyacentes a dos de estos vértices? Pues cuando estos conjuntos tienen intersección no vacía. Aquí pues pueden ver que el vértice 1, 2 pues es adyacente a estos dos vértices, el 2, 3 y el 1, 3. También pueden ver que el vértice 2, 3 es adyacente a todos los demás. Y finalmente el vértice 3, 4 es adyacente al 1, 3. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la gráfica de líneas de mi gráfica G. Fíjense que es útil, a veces no es tan fácil visualizar a la gráfica de líneas, entonces un truco para dibujarla es así literalmente, pues poner los vértices encima de las aristas. Voy a tener un vértice por cada arista y allí, encima de la gráfica original G, puedo identificar quién es adyacente con quién. Por ejemplo, esta arista, la 3, 4, pues es adyacente o comparte vértice con estas dos. La 2, 3, ¿con quién comparte vértice? Pues con todas las demás aristas, con esta y con la 3, 4 que ya había marcado. Finalmente, estas dos aristas que comparten al vértice 1 son adyacentes. Y pueden observar que esa gráfica azul, pues es otro dibujo de la gráfica de líneas que ya había yo dibujado a un lado. La gráfica de líneas es un objeto muy interesante y de hecho
muy útil en diferentes contextos. No vamos a estudiar en este momento a profundidad todo lo que se puede decir de la gráfica de líneas, pero sí quiero identificar una pregunta interesante. ¿Será cierto que cualquier gráfica que yo les dé es la gráfica de líneas de otra gráfica? Si quieren, pongan pausa y piensen un momentito en esta pregunta. Resulta que no. Ustedes pueden darse cuenta fácilmente que no cualquier gráfica es la gráfica de líneas de otra gráfica, y para tener esta intuición y empezar a descubrir o a entender por qué sucede esto, les voy a dejar en el cuestionario el siguiente ejercicio. Allí tienen todas esas gráficas y quiero que identifiquen cuándo sí y cuándo no esa gráfica es la gráfica de líneas de otra gráfica. También, a modo de entrenamiento, pueden hacer la gráfica de líneas de todas estas gráficas. Y en el caso de que determinen que alguna de estas gráficas es la gráfica de líneas de otra gráfica, pues es interesante que encuentren la gráfica original. ¿De acuerdo? Ahora vamos a pasar con las operaciones que vamos a definir el día de hoy. Dadas dos gráficas, G1 y G2, vamos a definir dos productos de gráficas. Se les llama productos porque son gráficas. Vamos a definir una nueva gráfica cuyo conjunto de vértices es el producto cartesiano del conjunto de vértices de la primera con el conjunto de vértices de la segunda. Es decir, nuestra gráfica, estas son las dos que vamos a definir. Les recuerdo que la notación puede variar de libro a libro o de artículo a artículo o de curso a curso. Lo importante es entender el concepto y estar consciente de qué notación se está usando en qué momento. A mí me gusta esta notación por el siguiente motivo, por el motivo que van a ver más adelante. Entonces, fíjense, dadas dos gráficas, G1 y G2, voy a definir dos nuevas gráficas. La primera es una gráfica que se escribe así, G1 cuadrado G2, y la segunda es una gráfica que se pone así, G1 cruz G2. Los vértices, en ambos casos, el conjunto de vértices de la nueva gráfica es el producto cruz de los conjuntos originales de vértices. Esto es igual en ambos casos. Lo que cambia es cómo establezco la adyacencia en cada uno de estos productos. Observen que si mi conjunto de vértices de la nueva gráfica es este producto cartesiano, pues ¿qué es un vértice en esta gráfica o en esta? Pues un vértice en esta gráfica va a ser una pareja X, Y, donde X es un vértice de B1 y Y es un vértice de G2. Entonces, si yo tengo dos elementos en el producto cartesiano, es decir, dos vértices de mi nueva gráfica, voy a decir que son adyacentes si sucede lo siguiente. Aquí puse las propiedades para definir la adyacencia en esta gráfica y aquí puse las propiedades para definir la adyacencia en esta gráfica. Vamos a ver este primero, que es más sencillo. La adyacencia en esta gráfica cruz G1 cruz G2 se define así. Estas parejas son adyacentes si la pareja XZ era una arista en la gráfica G1 y la pareja YW era una arista en la gráfica G2. ¿Sale? El producto cuadrado, que de hecho es mucho más usual y más útil, tiene una definición un poco más intrincada, pero pues ni modo, así es la vida. Vamos a decir que dos parejas o elementos en el producto cartesiano, es decir, dos vértices en mi nueva gráfica, son adyacentes. Aquí sí que, fíjense, lo que tiene que pasar es que o bien el X y el Z son el mismo vértice y a la vez el Y y el W son adyacentes en la gráfica G2, o bien
el Y y el W son el mismo vértice y el X y el Z son adyacentes en la gráfica G1. ¿Qué sigue? Pues como siempre, hacer ejemplos. Y de hecho vamos a hacer los ejemplos más sencillos que podemos hacer para justificar por qué estoy usando esta notación. Observen, vamos a hacer los ejemplos del producto de K2 con K2 en ambos casos. Ajá. K2, cuadrito K2 y K2, cruz K2. Aquí puse un dibujo, una ilustración de mi primer K2, o mejor dicho, este es mi primer K2 y este es mi segundo K2. El primer K2 tiene vértices A y B, el segundo K2 tiene vértices C y D. De manera que el producto cartesiano pues son estos 4 puntos que representan a las parejas A, C, B, C, A, D, B, D. Aquí lo puse para dibujar este producto y aquí repetí el dibujo o la ilustración para dibujar este producto. Entonces, si quieren vamos a hacer primero el cruz, que es más sencillo. Allí, ¿qué es lo que me dice la definición? En principio, yo tendría que verificar cuáles de estas 6 parejas entre estos 4 vértices forman una arista y cuáles no. La regla que me dice la definición es que las proyecciones tienen que ser aristas en ambos lados. Es decir, 2 vértices son aquí, son adyacentes, por ejemplo estos. Si la proyección a esta gráfica era una arista y la proyección a esta gráfica era una arista. ¿A qué me refiero con eso de la proyección? Si yo me restrinjo a ver la primera coordenada, AB era una arista en la gráfica G1. Si yo me restrinjo a la segunda coordenada, CD era una arista en la gráfica G2. De la misma manera, esta va a ser una arista y ninguna pareja más satisface esto, ¿de acuerdo? En este caso es diferente. Aquí mi regla es distinta. Aquí lo que yo quiero es, me fijo en 2 vértices cuáles. Por ejemplo, este y este. Observen que esta pareja sí es adyacente. ¿Por qué? Porque la primera coordenada es igual y la segunda coordenada, los elementos de la segunda coordenada, eran una arista en mi gráfica G2. Estoy en este caso, por lo tanto, tengo adyacencia. Lo mismo sucede con esto. Mi primera coordenada es igual, es el mismo tipo de arista. Y mi segunda coordenada es una pareja de vértices que eran adyacentes en la gráfica G2. La otra opción de adyacencia, que es esta, la podemos visualizar en estos 2 casos. En el primero, tenemos que la segunda coordenada es igual, la segunda coordenada es el mismo vértice, y la primera coordenada, los vértices que están en la primera coordenada, en este caso A y B, eran adyacentes en la gráfica G1. Lo mismo sucede con esta. Además de esas 4 aristas, no hay más aristas en este producto. ¿Por qué? Esta pareja no puede ser adyacente, ni esta pareja puede ser adyacente, porque no satisfacen ni este caso, ni este caso. Nunca son iguales ni la primera ni la segunda coordenada. ¿De acuerdo? A mí me gusta esta notación porque si no nos acordamos de la definición, nos acordamos de este dibujo, la gráfica K2 cuadrado cuadros es un cuadrado. Y la gráfica K2 cruz K2, pues es una cruz. ¿Qué tenemos que hacer con estas definiciones? Pues nuevamente hacer muchos ejercicios. En la tarea y en el cuestionario tienen muchos ejercicios interesantes para explorar estos conceptos. Casos particulares interesantes: al producto de cualquier gráfica G cuadrado, la gráfica K2, se le llama el prisma de G. Vamos a ver por qué. Vamos a hacer un ejemplo. Supónganse que esta es mi gráfica G, cualquier gráfica. Entonces, ¿qué tengo que hacer?
pues voy a hacer nuevamente mi esquema. Aquí pongo a la gráfica G1, aquí pongo a K2. Tengo que poner todas las parejas ordenadas aquí. De una vez voy a poner así estos dibujos, es decir, los vértices cuya primera coordenada tienen esta y segunda cualquiera de estos están aquí. Los vértices cuya primera coordenada tiene este y segunda coordenada cualquiera de estos están aquí. De hecho, por definición, ustedes pueden ver que todas las aristas aquí, entre estos vértices, van a aparecer. En general, pues para entender el prisma, pues vamos a poner dos copias disjuntas de mi gráfica original G. Esas, digamos, que corresponden, a las aristas de este tipo. La segunda coordenada es igual y todas las aristas de G1 aparecen. Por eso aparece una copia, en este caso, dos copias de G1. Ahora me faltan las aristas del otro tipo. Tengo que hacer adyacentes todos los vértices que son, pues que tienen la segunda coordenada, el mismo vértice. Y eso quizás ahí no se ve muy bien, pero es como un prisma. De hecho, los prismas de los ciclos, pues son efectivamente prismas como los conocemos. Aquí tenemos un prisma triangular, aquí tenemos un prisma cuadrado, que es el cubo. En general podemos tener este esquema para el producto de cualquier gráfica con K2, son dos copias de G, y luego hago adyacentes vértices correspondientes. Una gráfica especial más para concluir este video es lo que se conoce en inglés como el grid. En español le podemos poner cuadrícula, y es precisamente el producto cuadro de una trayectoria de cualquier longitud, Pn, con una trayectoria de cualquier longitud, Pn. En este caso ya no voy a hacer un ejemplo particular, pero tienen un esquema general de que este producto pues me da efectivamente esta cuadrícula que para ciertos problemas es muy útil y tiene propiedades también muy interesantes. Con esto acabo el video de hoy.